Amén. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí, de poder venir a su palabra en esta hora. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿A cuántos de ustedes se les dificulta a veces seguir las reglas? Parece ser que tenemos una propensidad a quebrar las reglas, ¿no? Cuando están chicos los niños les decimos no metas la mano y lo primero que hacen es meter la mano y después hasta el brazo, ¿no? Cuando nos dicen no digas, lo que primero que hacemos es decir. Cuando decimos no venga, lo primero que decimos es vamos a ir. Cuando digan no lo hagas, lo primero que hacemos es hacer lo que no nos dicen. Porque tenemos una propensidad natural a romper las reglas. O nada más me pasa a mí. O soy un bicho raro. No, ¿verdad? Todos nosotros nos dicen vayan a 30 millas por hora y vamos a ¿cuántas? A 35, 40 porque pensamos que hay 5 de gracia hasta que nos para el policía y nos dice va en exceso de velocidad y usted dice aprendí la lección. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Encontrando Libertad en Cristo y seguimos estudiando y caminando junto a las verdades de la epístola a los Gálatas en una iglesia en Galacia. Y en especial hemos titulado este mensaje Encontrando Libertad de la Ley. Recordemos que los capítulos 3 y 4 de Gálatas son capítulos donde el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes que habían sido salvos por la gracia de Dios, que no era por las obras, que no era por los ritos, sino era por la gracia de Dios. Y entonces en los capítulos 3 y 4 él desarrolla 6 argumentos para poder contrarrestar a aquellos judaizantes que estaban enseñándole al pueblo que era no solo por la gracia, sino que también tenían que tener un poco de la ley y un poco de las obras. Él comienza con un argumento personal al hablar de él como el apóstol que recibió el apostolado por la gracia de Dios. También va después con un argumento de las Escrituras, en el cual se remonta a 6 pasajes del Antiguo Testamento. Después presenta un argumento lógico para aquellos que no creían en las Escrituras sino en la lógica. También les presenta un argumento lógico. Después se mueve a las emociones. Para los que no creían en la lógica ni en las Escrituras, también se mueve a las emociones. Y después les habla acerca de los 2 pactos que vamos a ver el día de hoy, el pacto de Abraham y el pacto con Moisés. Y después les habla de totalmente un caso alegórico del Antiguo Testamento para que ellos en los 6 argumentos entiendan que es por la gracia de Dios, para que no tuviesen ninguna excusa. La porción bíblica del día de hoy es conocida como uno de los escritos más complicados para compartir la palabra de Dios en Gálatas. Así que vamos a agarrar de ese tipo de comida que es difícil de digerir. ¿Le ha pasado? Que usted dice, ¿cómo me como esta carne? Bueno, así va a ser este pasaje, porque cuando lo leamos usted va a decir, ¿cómo le vamos a hacer con este pasaje? Pero lo vamos a desglosar todos a través del Espíritu Santo que está aquí y la palabra revelada en nuestras vidas. Los judaizantes estaban confundiéndolos y ahora el apóstol usa ese argumento lógico y usa la palabra de Dios. Y quiero que lleve su atención a Gálatas capítulo 3, del versículo 15 al versículo 29. Gálatas, ¿qué? 3 del 15 al 29, está ahí en la pantalla para todos los que están aquí, los que están en línea o los que nos verán en televisión. Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere ¿a quién? A Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo con su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia le concedió a Abraham mediante una promesa. El versículo 19 dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido.
Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Versículo 20 dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos nueva vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer ¿en quién? En Jesucristo. Versículo 23, está ahí conmigo, dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Versículo 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Me fascina este versículo que viene ahí. Preste la atención. Dice, versículo 28, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Para los que no leyeron la Biblia en toda la semana, esto fue para toda la semana. Bastantes versículos, ¿no? Usted dice, pero ¿y ahora cómo me como todo este pasaje? Son de esos pasajes que no son típicos así para predicar, pero como aquí no le damos la vuelta a las Escrituras, sino que nos vamos a centrar en la Escritura, la vamos a digerir porque se puede entender ese pasaje. El texto que acabamos de leer no es un texto que entretiene a muchos. Cuando usted lo leyó, usted se sintió como, ¿de qué está hablando el pastor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero quiero que pensemos en este texto como si fuésemos a escalar una cima. La primera parte de la cima va a ser la cima de Abraham. La segunda parte de la cima va a ser la cima de Moisés. Y la tercera parte de la cima va a ser la cima de Cristo. Cuando lleguemos arriba de la cima vamos a poder ver todo el panorama. ¿Cuántos de ustedes han ido a una montaña y han tenido que escalar un poco? Y usted dice, ¿valdrá la pena hasta que llegue allá y mirar el panorama? ¿Le ha pasado, no? Y usted sube las escaleras y usted dice, ay Dios mío, ¿cuándo voy a llegar? Y usted le dice, vámonos, ¿no? Hace poco estuvimos afuera con la familia y estábamos en uno de esos lugares donde veíamos nada más los escalones y decíamos, teníamos que ir hasta allá arriba, Señor, ¿cómo vamos a llegar? ¿Valdrá la pena? Pero cuando uno iba subiendo, uno decía, ay, vemos bonito. Y más hacia arriba vamos a ver mucho mejor. Y cuando ya estábamos arriba dijimos, valió la pena. Así va a ser el día de hoy. Lo primero, la primera parte de la cima es el propósito de la promesa a Abraham. El propósito de la promesa a Abraham. Recordemos, para los que no han estado aquí, recordemos que la iglesia a los Gálatas tiene un grupo que los está influyendo llamado los judaizantes. Este grupo de tremendos estaban tratando de enseñarle a la iglesia que se tenían que hacer los ritos de la ley y sobre todo para los varones se tenían que circuncidar. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es un argumento en esta instancia y se remonta al principio para enseñarles a ellos que desde el principio ha sido por la gracia de Dios. Todas las historias se entienden mejor desde el principio, ¿se acuerda? A los latinos nos fascinan las historias, ¿no? ¿A cuántos de ustedes crecieron con las historias de la abuela o del tío o de la chismosa del barrio? Todos hemos crecido con historias. Bueno, lo que hace el apóstol es, si ustedes no me quieren entender, les voy a hacer un argumento y para ese argumento lo que voy a hacer es contarles la historia desde el principio. Vamos a remontarnos a Génesis y vamos a ver al padre Abraham y vamos a ver qué significa ese pacto con Abraham, porque hubo dos pactos que para el pueblo de Israel eran los pactos más verídicos y ellos se remontaban a esos dos pactos. La primera parte de la cima es la promesa a Abraham. Y les dice en otras palabras, ¿quieren hablar de la circuncisión?
vamos a ver cómo empezó todo. Entonces van a Génesis capítulo 12 y vamos a tener la atención en Gálatas 3, pero vamos a remontarnos a Génesis capítulo 12 y después a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 12 nos dice lo siguiente, la promesa a Abraham. Dice lo siguiente, Génesis 12 del 1 al 3, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? O esos 3 versículos, ¿no? Si ha estado en la iglesia unos 3 años, ya ha escuchado a un pastor referirse a Abraham y a Génesis capítulo 12, un pacto que Dios hizo con Abraham. Luego, el Señor llama a Abraham y Abraham no era como un judío, era una persona común y corriente y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham lo que hace es, agarra sus motetes y se va. Él obedece a la tierra que el Señor le había mostrado. La promesa fue dada a Abraham y lo interesante de todo es que él no había hecho nada para merecer eso. Abraham no había hecho nada para merecer el llamado de Dios. Y muchas veces Dios hace cosas preciosas en nuestras vidas, aunque nosotros no merezcamos nada. Él vino a Abraham y le dijo, vete a tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar y te voy a bendecir. Y no solamente eso, haré una nación grande. Y no solamente eso, sino que aquel que te bendiciere, te voy a bendecir a través de ellos y los vas a bendecir. Y aquel que sea de maldición para ti, también será bendito. Y maldito o bendito. Le dice así, es solo por su gracia que Dios nos ha bendecido como pueblo. Es solo por la gracia de Dios. No fue basado en lo que Abraham hubiese hecho, pero se basó en la iniciativa de Dios. Pero en el versículo 5 y 6 de Génesis 15 nos dice lo siguiente, hay una promesa para Abraham. No se llamaba Abraham, sino Abram al principio. Versículos 5 y 6 del 15 de Génesis. Dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo. ¿Cuántos han mirado el firmamento? Y le dice, y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Yo quiero que tome esa frase y la pegue aquí arriba y diga, el Señor le llamó justo debido a su fe a Abraham. Dice, y creyó Abraham y le fue contado como justicia, ¿no? La versión en la que crecimos nosotros. Ahora, el Señor le dice, vas a tener una descendencia. Mira las estrellas y así vas a tener descendencia. En Gálatas 3 cita el verso 6 de Génesis capítulo 15, donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué vino antes? ¿Vino la gracia o vino la ley? Porque cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. En ese momento, cuando él creyó, el Señor lo declaró justo. Proféticamente está hablando de la tipología que vendría Cristo. Y después el apóstol habla mucho de eso. Pero en ese momento le está diciendo, le contó por justicia por su fe. Siempre ha sido, es y será por fe. Diga conmigo, por fe. Ahora, fue una promesa radical. ¿Cómo tendría descendencia tan grande como las estrellas del cielo? Si tendría un problemita, él tenía como unos 99 añitos. Y su esposita tenía unos 90. En mi país dice, estaban pollitos, jovencitos. ¿Se imagina a Abraham mirando a su esposa, 90 años, la matriz ya no estaba para hijos, y el Señor le promete, así como las estrellas será tu descendencia? Como que no concuerda. En México dice como que no cala, no concuerda. ¿Cómo que es eso? Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿se circuncidó Abraham antes o después de creer? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Abraham se circuncidó antes o después? No, primero creyó. Creyó en la palabra de Dios. Siempre se ha tratado y se tratará de creer. Es por la fe. Si tú y yo le creemos al Señor, dice, al que cree todo le es posible.
es a través de Cristo. Ahora, fue una promesa radical. Lo que se ve más adelante era lo que se hacían en los pactos, y se pone bueno porque usualmente se sacrificaban unos animales, y una parte del pacto se ponía a un lado y la otra parte al otro lado, y las dos partes tenían que caminar, ¿verdad? Pero Abraham se queda dormido. Quiere decir que el pacto fue unilateral, es decir, nada más fue Dios el que cumplió. Fue Dios el que lo llamó y fue Dios el que cumplió, y fue a través de Dios que el pacto de Abraham se cumplió. Ha sido la promesa de parte de Dios. Es solo por fe que el pueblo de Dios ha recibido sus bendiciones. En Romanos, que es la constitución del creyente en el Nuevo Testamento, nos dice en el capítulo 4, versículo 19 al 22, hablando de esto, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, hablando de Abraham, que ya estaba como muerto. Pues imagínense, ya de casi 100 años, ¿cuánto? Aquí ninguno tiene 99, todos se ven de menos de 40, ya les caí bien, ¿no? Siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. El versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. Versículo 21 dice: plenamente ¿qué? Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez más, es por la fe. Su fe le fue contada por justicia. Ahora, él estaba plenamente convencido de lo que Dios era y de lo que Dios podía hacer. Y te quiero hacer esa pregunta el día de hoy. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Ahora, ¿le crees a Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Crees que Dios cumplirá lo que Él dice que hará? ¿Crees que Dios te puede bendecir en las promesas que ha dado para cada uno de nosotros? Y Él dice que Él estaba plenamente convencido de que Dios lo iba a hacer. Y hoy, en el siglo XXI, tú y yo podemos creerle a Dios en la misma magnitud. Podemos tener la misma fe, creyendo de que Él lo hará. Si Él ha dicho, Él lo hará en nosotros. Él lo puede hacer. Es la fe. El evangelio se da por la fe. Pero también Pablo cita a Habacuc, uno de los libros del Antiguo Testamento que casi nadie predica de eso. Habacuc, ¿eso con qué se come o quién es? ¿Es un vecino? Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, la justicia de Dios se tiene que satisfacer, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso creemos en Cristo. La primera parte de la cima es la cima de Abraham, justificado por la fe. En Génesis 22, le hago fast forward como en las películas. Abraham tiene a su baby, el baby crece, y el Señor le dice: ahora te pongo a prueba, Abraham, entrégame a tu único hijo y sacrifícalo. Y Abraham se va a sacrificar el hijo, y en Génesis capítulo 22, que es uno de los episodios más difíciles y conflictivos en la Biblia, emocionalmente hablando, le pide la vida de su hijo. Y entonces ahí, en el mismo monte donde iba a morir, ¿verdad? El hijo de Abraham iba a morir, luego Cristo Jesús por todos nuestros pecados. En ese monte donde Dios ve, en ese monte de la palabra profética y de la promesa de parte de Dios, en ese monte Dios iba a hacer algo precioso. Génesis capítulo 22 nos habla de eso. John Bunyan escribió un libro clásico para todo cristiano llamado El progreso del peregrino. ¿Cuántos se han leído eso? No levanten la mano, no lo quiero hacer sentir mal. Pero a los que pasamos por seminario nos hicieron comprar ese libro. Usted pídalo por Amazon, le va a gustar. En ese libro, este hermano habla que por muchos años no entendía eso de la justificación por fe. Que eso, ¿por qué tenía que ser justificado por fe? Vivió frustrado algún tiempo tratando de complacer a Dios en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces has estado frustrado tratando de placer a Dios en tus propias fuerzas? Levanta la mano. ¿Cuántos crecieron en la iglesia y crecieron con una canción que se llama Padre Abraham? ¿Se acuerda? Padre Abraham tiene muchos hijos, ¿se acuerda? No la hago para la alabanza, pero hay más o menos. Yo soy uno de ellos, tú también. Alabemos al Señor. Y había como una, que mano derecha. Yo no sé qué tenía que ver la mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, la vuelta y la cadera y no sé qué. Era una cosa así. Pero el punto es que todos somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por medio de la fe. Yo soy uno de ellos, tú también, alabemos al Señor. Es por medio de la fe. Juan Bunyan dijo:
referencia de la fe, dice, un día, aquí lo escribí, un día estaba pasando por el campo y sentí una sentencia en mi alma que decía, tu justificación está en el cielo. Es decir, no le trates por tus propias fuerzas. De modo que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. De modo que Él es mi justificación. Lo que yo estaba haciendo me decía que me faltaba la justificación. Pero en ese momento, a través de la cruz de Cristo, entendí que mi comportamiento, mi parecer, mi pasado, mi presente le pertenecían a Cristo. Yo miré hacia el cielo, vi a la cruz de Cristo y me enamoré de la cruz de Cristo. Ahora mis cadenas habían sido rotas y las aflicciones y las tentaciones ya no estaban allí. Y ahora le dije al Señor, me baso en la gracia y en la fe del Hijo de Dios, John Bunyan. ¿Sabe qué pasó con él después? Predicó el evangelio. Le dijeron, cállate, ya no prediques más. Y llegó el tiempo donde el gobierno le dijo que si continuaba predicando el evangelio lo pondrían en prisión, pero él no se cayó. Siguió predicando el evangelio. Su esposa estaba embarazada ya cuando tenía 4 niños. Mientras él estaba en prisión, su esposa se enfermó y perdió el hijo. Y le decían, no sigas predicando. Y él siguió predicando. 12 años estuvo en prisión. No porque ganara su salvación, sino porque sentía la fe que profesaba en la fe de Cristo Jesús a través de la gracia. Ahora en prisión, dijo después de algunos años, sé que mi cuerpo no está libre, pero mi mente es libre para saber de Cristo. Él es bueno para mí. Aunque el hombre quiera guardar mi hombre exterior encerrado en las celdas y cerrojos, sin embargo, en la fe en Cristo puedo subir más alto que las estrellas. Sus tratos no pueden hacer que mi espíritu calle, ni pueden amarrar al Dios que hay en mí, porque la fe la tengo y mi esperanza en la gracia de Cristo Jesús, y nadie me va a mover de allí. Wow, qué tipo, ¿no? Es lo que hace la gracia de Dios. Es ese tipo de fe que ni el materialismo, ni las circunstancias, ni la educación, ni nada nos puede dar. Es algo que viene del corazón. Lo segundo es el propósito de la ley. Ya vemos parte de la cima, ahora vamos a lo que sigue de la cima. El propósito de la ley. A través del pacto con Abraham, Dios nos muestra la necesidad de la fe, ¿ok? Necesitamos tener fe. Pero sin embargo, la ley de Moisés nos muestra la inhabilidad en nuestra carne. Primero, necesitamos de fe. Segundo, no podemos en nuestra carne. A Moisés le fueron dadas, ¿se acuerda? Las tablas de la ley. ¿Cuántos se han visto la película de Moisés? No, la ponen en Semana Santa siempre, gratis. Y sale que Moisés va y viene con las tablas, ¿no? Y el pueblo está con un becerro y tira las tablas. No, es un poco cómico la cosa. Pero la ley mostraba de que Dios tenía unos parámetros para que el pueblo se pudiese comportar debido y de acuerdo a dichos parámetros. Es lo que nos dice la ley. Al llegar a Gálatas 3, no está hablando solo de ese tipo de ley, sino que está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando en especial del pacto que Dios hizo con Moisés, que afectaría a todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Está hablando de lo que Dios le dio a Moisés. Ahora, dice que la ley básicamente no puede dar vida, no puede dar salvación, no puede hacer justicia muchas veces, porque no puede hacer ninguna de estas cosas. La ley simplemente sirvió como una tutora, sirvió para hacernos ver lo que nosotros no podemos ver y para hacernos ver que no podemos con nuestra carne. Entonces en los versículos 19 y 20 dice, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada ¿de quién? Del Hijo prometido. ¿Quién es el Hijo? Diga conmigo Jesús. Es el Hijo de Dios. Y él fue el Hijo prometido. Dice, por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien le hizo mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si 2 o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Ha sido por parte de Dios. Moisés actuó como un mediador entre Dios y el pueblo. Y aquí nos hace ver lo siguiente, todos hemos desobedecido la ley de Dios. Si tú le tratas por la ley, no vas a poder, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado? Hace poco renté un carro y estaba en otra nación donde es por kilómetros por hora, y los que me conocen, yo tengo siempre una tendencia a correr un poquito.
Y cuando renté el carro, me dice el Señor, en esta nación, si lo detienen, le pueden quitar el carro. Pero si compra el seguro, no le quitan el carro. Compré el seguro. Pero lo segundo, dice, no le quitan el carro, pero le van a mandar una infracción. Hay cámaras por todo lugar. No hay muchos policías en esta nación. Hay cámaras por todo lugar. Y yo iba en la autopista y yo veía que todo mundo pasaba. Ahí está mi familia. Todo mundo pasaba. Yo iba a 100 kilómetros por hora. Y a veces a 90 kilómetros, que son como 60, ¿no? O menos, o 40 millas por hora. Despacio. Y yo veía que todo el mundo pasaba. Y yo decía, no quiero una infracción. Ya no me quitan el carro, pero me va a llegar allá. Cuando llegue a Dallas me va a llegar. Y yo veía que todos pasaban. Y yo tenía una tentación a pasarme. En una de esas ya ni me di cuenta, ya iba a 120, 130. Y dije, no puedo. ¿Qué hace la ley? Ahí está. La ley te dice cuando estás mal, pero no te inhabilita. ¿Para qué? Para que no caigas en ello. La ley te muestra. La ley es como un espejo. Cuando usted se levanta en la mañana, usted mira sus imperfecciones. ¿Cuántos se miraron al espejo el día de hoy? Algunos se dieron cuenta que no se miraron al espejo, pero cuando nos miramos al espejo, vemos las imperfecciones, ¿no? Vemos todo, vemos la lagaña, ¿no? Vemos si dormimos bien porque nos queda aquí totalmente la marca de la almohada. ¿A cuánto le queda la marca de la almohada? De sueño profundo. A ninguno de ustedes, ¿no? No durmieron bien. Los que dormimos a veces profundo, unas 2, 3 horas bien profundo, así pasa. Pero el espejo ni te quita la lagaña, ni te quita las imperfecciones en la cara. Simplemente te muestra que te tienes que lavar la cara y que tienes que esperar un ratito para salir, o nos dice, es un dormilón. Así es la ley. La ley nos muestra las imperfecciones, la ley nos hace ver lo que está mal, pero está imposibilitada para hacernos cambiar. Ahora, también dijo que la ley vino para ser una tutora, es como tutor, ¿verdad? Para enseñarte lo que está mal. Pero no te va a capacitar para que no caigas en lo que está mal. Es lo que hace la ley. La ley nos da tentación, expone nuestro pecado. Gálatas 3:10 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple y obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Si es por la ley, entonces cumple todos los mandatos. Ahora, los judaizantes querían decir, es por la ley. Bueno, no solamente eran 10 mandamientos, sino que eran 634 leyes que se habían creado en el Antiguo Testamento. ¿Se imagina usted tratando de mantener 640 y pico de leyes para no infringirlas? Ahora, si el estándar es la ley, entonces el estándar es perfección. Si quieres irte a través de la ley, entonces tienes que ser perfecto, porque debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pero no hay manera de que podamos ser perfectos porque podemos infringir la ley. La medida es la perfección. La ley saca nuestro pecado a la luz. Toda verdad, aunque apeste, sale a la luz. ¿Te ha pasado? Un secreto que uno dice, uy, pero ¿qué pasó? Uy, tantos años y salió. Sí salió. Porque la verdad sale a la luz. La ley también intensifica nuestro pecado. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. No es por la ley, no es por lo que tú puedas hacer, por las ganas que le puedas echar, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. No es por lo que tú pienses que puedas hacer, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Todos merecemos el juicio de Dios. Todos merecemos el juicio de Dios. La ley intensifica y expone nuestro pecado y como resultado nos confronta a la cruenta realidad. La ley condena al transgresor, saca a la luz un juicio y un veredicto por un juez. Sí, si me hubieran agarrado, me hubieran mandado una infracción. Y ya los que hemos pasado por cortes por velocidad, no me miren así, que aquí hay varios que están en lo mismo o han pasado por, o que han contribuido a diferentes condados como yo, a la policía. Va usted y el juez le dice, ¿es culpable o no es culpable? ¿Cómo se declara? ¿Va a negociar o no va a negociar? Entonces, ¿se declara culpable o quiere irse a que se presente? Una vez
Una vez recuerdo que estaba yo ahí y entonces el abogado que está a cargo del lado, ¿verdad?, de la ciudad, me dice, ¿quiere ver el video? Y yo bien orgulloso le dije, quiero ver el video. ¿No? Quiero ver el video. Allá en McAllen, quiero ver el video. Es que usted sepa, yo quiero ver el video. Se lo pongo, sí. Espérese una hora. Me espero una hora. Me esperé la hora. Fui al cuarto, a donde entran todos los convictos como yo, por correr de más. Entré y me dieron unos audífonos. Me pusieron una pantalla al frente y me dijeron, ¿ese es su carro? Le dije yo, sí. ¿Está listo para ver el video? Yo le dije, póngalo. Me lo pusieron una vez y lo vi. Y me dice el abogado, ¿es culpable usted o no es culpable? Le dije yo, póngalo de nuevo. Put it once again. I just want to see it. Just play it, ¿no? Lo puso otra vez más. Y dije yo, ¿sí se dio cuenta que usted como que paró pero no paró y se dio hacia la vuelta? Y eso cuando usted para en un semáforo y no para totalmente, es como si usted hubiera pasado todo el semáforo. Ahí se las dejo, casi no lo hacemos nosotros. Pero me agarró un policía y me dice, si usted no se para y cuenta 3 segundos y pasa a la derecha, es como si usted se hubiera pasado el semáforo. Yo le dije, póngalo la tercera vez. ¿Lo quiere ver otra vez? Le dije, sí. Y después de la tercera vez me dice, ¿es culpable o no es culpable? Y yo le dije, sí, ¿cómo negociamos? ¿Verdad? Así es, eso es lo que hace la ley. La ley magnifica, intensifica nuestro pecado, nuestra falta, pero no nos habilita para no caer de nuevo. Tengo la misma tentación todo el tiempo. No es por la ley, es por la gracia de Dios. Te pueden decir una y otra vez, no cambies o cambies, no lo hagas y la gente no cambia. Hasta que no tenga un encuentro con Cristo, a que no tenga ese poder del Espíritu Santo, no podrá cambiar. Es a través de la gracia de Dios. Ahora, cuando la ley no funciona, debes correr por una cobertura más grande, la gracia, porque sabes que tienes un problema mayor. Martín Lutero le fascinaba Gálatas porque dijo, el principal punto de la ley es no hacer a un hombre mejor, pero hacerlo peor. Es decir, le muestra al hombre su pecado y a través de ese conocimiento ellos deben humillarse, asustarse, sensibilizarse y quebrantarse. ¿Qué me pasó a mí? Yo llegué muy orgulloso y dije, pongan el video. En el segundo ya el corazón fue así. Y en el tercero me quebranté y dije, no, vamos a negociar. Es lo que hace la ley. Nos hace ver eso, pero nos imposibilita de cambiar. Gálatas 3, 22 al 24 dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe de Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia, protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Antes de Jesús, lo único que teníamos era la ley que nos decía, no hagas eso, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y era como la tutora y turtora también, que nos torturaba todo el tiempo. Pero a través de Jesús ahora tenemos libertad. Ahora vamos a la tercera parte de la cima de Cristo. Versículos 26 al 29, el Hijo de Dios nos muestra el precio de la libertad. ¿Qué pasa? Jesús cumple con la ley de Moisés. El apóstol le dice, bueno, si ustedes piensan que es por la ley, Jesús cumplió con toda la ley. Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Y no se quedó en la cruz, sino que resucitó y nos da a nosotros una nueva vida. Jesús cumple con todos los 2 pactos, el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Y ahora a través de Cristo Jesús, en ese nuevo pacto que tenemos a través de Él, tenemos vida eterna. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió en la cruz por todas nuestras fallas, por todas nuestras dolencias, por todos nuestros pecados, por todas las infracciones que hemos cometido, las que estaremos cometiendo, por todo lo que tu mente piensa, lo que ha pensado. Él llevó la carga en la cruz del Calvario y somos libres a través de Jesús. Somos libres a través de Jesús. Jesús cumple con la promesa de Abraham también. El versículo 19 nos habla de eso. ¿Sabes? Por eso Mateo no comienza con la historia de Navidad.
Mateo comienza con un poco de nombres para mostrar de que Jesús es el hijo de Abraham y el hijo de Moisés, y de que Jesús sí vino a cumplir la ley. De hecho, la palabra de Dios dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora, la pregunta es, ¿te riges bajo la ley de Moisés o bajo la ley de Cristo? Porque la pregunta el día de hoy es, si vivimos por nuestras propias fuerzas, entonces Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, que miraron hacia el futuro y miraron ¿a quién? A Jesús. Y nosotros que estamos aquí, que ya conocemos a Jesús, a veces no vivimos de la misma manera. Recibimos su espíritu solo por la fe. Ahora, ¿cómo encontramos la libertad de la ley? Primero, renunciemos al esfuerzo humano, al yo. Es que yo puedo, es que yo digo, ¿no? Es que yo creo. A veces somos tan orgullosos. Segundo, reconozcamos el poder de la gracia de Dios. Es solo a través de la gracia de Dios. Es solo a través de Él. Y tercero, reconozcamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no es por esfuerzo humano, es por la gracia de Dios y es por el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta final es, ¿deseas vivir esta libertad? Solo Cristo te puede hacer libre. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu decisión el día de hoy? Ponte sobre tus pies en esta oportunidad. Porque hoy hablamos de estos dos pactos y un pasaje denso, pero sí sabe, ya subimos arriba. Y ya miramos hacia arriba, ¿no? Miramos a la cima de Abraham, que nos muestra que necesitamos fe, que siempre ha sido por fe. Miramos a la cima de Moisés, que nos muestra la ley. Pero ahora estamos arriba, y estamos arriba mirando todo a través de Cristo. Qué bonito. Porque a través de Cristo tenemos perdón de pecados. A través de Cristo tenemos una nueva oportunidad. A través de Cristo tenemos fuerzas cada mañana. A través de Cristo todos los pensamientos que tú tienes han sido cancelados y llevados en la cruz del Calvario. Y el día de hoy Cristo quiere ministrarte. Para que mires desde arriba y mires el panorama y pase lo que pase. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero todos tenemos algún tipo de prueba. Y probablemente estás echándole ganas para subir a la cima. Y estás llegando a la cima de Moisés. Y te estás esforzando y estás con la ley. Y cuando te das cuenta ya quebrantaste una de las que no habías quebrantado. Y te vuelves a frustrar y dices, ¿será que sirvo para esto de la vida cristiana? Y le echas fe por otro lado y le dices fe y aquí, allá. Pero cuando descansas en la cruz de Cristo, cuando subes a la cima y dices, yo no puedo. Cuando Abraham finalmente tiene a su hijo y Jesús es el prototipo, lo que vendría luego, la provisión en un carnero para pagar por todos los pecados. ¿Qué tienes que dejar en el altar el día de hoy? No es por lo que hagas ni lo que dejes de hacer, es por lo que Cristo ya hizo. Reconoce el poder de Cristo. Mientras cantamos este cántico de adoración, tú vienes a Jesús y descansas en Él y te preparas porque hoy vamos a participar de la Santa Cena. Le dices, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí está mi vida delante de ti. Ven a Jesús, Él está aquí. Señor, toma mis cargas, toma mi corazón. Dile al Señor,